Buenas tardes mis hermanos, hoy como otros martes, otra clase nuevamente acá con Marcos, quien nos está enseñando la palabra en el libro de Efesios. Somos del Centro Cristiano del Seibo y de Magdalena, del pastor Hugo Rifo. Los bendecimos y bendecimos esta reunión, este estudio, así que lo dejamos con el hermano que nos va a seguir enseñando la palabra. ¿Qué te diga, Marco? Amén, que Dios los bendiga. Dios bendiga a los que están viendo por internet. Dios bendiga a los que están acá. Y a mí también, que Dios nos bendiga, nos ayude, nos dé palabras para poder hablar esto que es tan importante, ¿no? Ya creo que ya lo dije un montón de veces, pero Pablo a partir del capítulo 4 empieza a hablar ya de lo que tenemos que hacer como cristianos, ¿no? Ya no nos da consejos, sino que a partir del capítulo 4 ya todo lo que habla es imperativo. Imperativo quiere decir que es una orden, ¿no? No dice si ustedes quieren, si ustedes... Pero antes de eso Pablo nos habló del poder que tiene el Evangelio, ¿no? El Evangelio, la Biblia usa la palabra Evangelio, quiere decir buenas noticias, ¿no? En ese Evangelio Jesús hizo todo por nosotros. No es que tenemos que esperar que Jesús haga algo, porque Jesús ya lo hizo, ¿no? Imagínense que usted vaya a una iglesia y le digan, bueno, para ser salvo tenés que hacer esto, esto y esto. Eso no sería una buena noticia, ¿no? Porque nosotros no podemos, ¿no? La buena noticia del Evangelio es que Jesús ya hizo todo. Ya somos salvos porque Él murió por nosotros. Pero decir lo contrario no sería una buena noticia, ¿no? Decirle a alguna persona que deje de hacer algo y que empiece a hacer mejor por sí misma, sería solamente condenarlo al fracaso, ¿no? Por eso nosotros creemos que Jesús, primero que todo, lo que hizo por nosotros es salvarnos. Decirnos, mira, yo hago todo por vos, ya no es necesario que vos te esfuerces para lograr la salvación, yo pago, ¿no? Eso es lo que dice Pablo a lo primero, en Efesios, ¿no? También nos habla de otra cosa, ¿no? Que es la segunda parte. Jesús no solamente murió por nuestros pecados, sino que murió para darnos poder para vivir una vida diferente. No predicar esto sería no predicar el Evangelio completo. Creer que solamente Jesús vino a morir por nosotros, a dar su vida para salvarnos del infierno, todo eso y nada más, sería predicar un Evangelio incompleto. Nosotros creemos que Jesús vino no solamente para salvarnos, sino que también dio su vida para darnos poder para poder vivir una vida diferente. Lo que era imposible, como dice Pablo, para nosotros, porque éramos dominados por la carne, Jesús al morir por nosotros y dar su vida, lo hizo posible. Ahora no tenemos ni una excusa, ¿no? No podemos decir yo no puedo, sino que en Jesús tenemos el poder para hacerlo. Si uno ve más o menos lo que dice Pablo a partir del capítulo 4, primero se acuerdan, usa mucho la palabra andar, ¿no? Que quiere decir vivan, ¿no? Vivan de esta forma. Primero en el capítulo 4 dice que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Y ahora a cada rato va a usar esa palabra, ¿no? La palabra peripateo, ¿no? Que quiere decir, peri quiere decir andar alrededor, ¿no? Eso nosotros creo que el otro día habíamos hablado que la usamos a ese prefijo, ¿no? Que es vieron que cuando nosotros usamos la palabra perímetro o periferia, ¿no? Que quiere decir andar alrededor, y pateo quiere decir caminar, ¿no? Así que lo que Pablo nos dice es que tenemos que caminar, andar, vivir nuestra vida conforme a lo que dijo en el capítulo 1, 2 y 3, ¿no? Somos predestinados para ser adoptados hijos de Dios. Somos predestinados para ser santos y sin mancha. Tenemos el poder del Espíritu Santo para el mismo poder. Yo no me canso de repetir estas cosas. Por ahí muchos dicen, pero ya lo dijiste un montón de veces. Pero porque no tenemos que luchar para hacer nosotros estas cosas, ¿no? Porque sería un error. Querer luchar por cambiar uno mismo sería solamente caer en la desesperación. Hay muchos cristianos desesperados porque no pueden cambiar y no pueden cambiar por más que quieran. Nosotros no podemos cambiar, pero si creemos en el poder del Espíritu Santo y le dejamos a Jesús, que vuelvo a repetirlo como decía en el capítulo 3, que Él viva en nuestro corazón como dueño, ¿no? de nuestra vida, que Él
vaya corrigiendo todas las cosas, si le dejamos a Él, ¿no? Como dice después, que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, ¿no? Completamente llenos de Dios, y si le pedimos a Dios, porque hay una cosa importante, ¿no? ¿Cuántos le piden a Dios por santidad? ¿No? Vieron que hay una encuesta que dice que más o menos el 80% de las oraciones de los cristianos son por cosas materiales, ¿no? Te pido por mi casa, te pido por un auto, te pido por el trabajo, te pido por esto, lo otro. Muy pocos oran, como Pablo decía, por las cosas que no se ven, ¿no? Te pido por la vida espiritual de mi familia, por la vida espiritual de la iglesia, te pido por mi vida para que yo pueda vivir una vida diferente, ¿no? Y eso es lo que Pablo dice, ¿no? Cuando termina el capítulo 3 diciendo, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, Pablo ahí está hablando de que si nosotros le pedimos a Dios santidad, ¿no? Fortaleza en el hombre interior, Él nos va a dar más todavía de lo que pedimos, ¿no? Bueno, el otro día también, el día anterior, habíamos hablado un poco de cómo son las personas que no conocen al Señor, ¿no? Los incrédulos. También hablamos un poquito de cuál es si nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, podemos despojarnos de nuestra vieja criatura, ¿sí? Podemos despojarnos de nuestro viejo hombre. Pablo usa más o menos el símil de una persona que tiene la ropa sucia, ¿no? Y que dice que el viejo hombre está viciado, ¿no? Conforme a los deseos engañosos, o sea, no puede cambiar. El viejo hombre no puede regenerarse. Tratar de cambiar al viejo hombre es imposible, así que necesitamos ir quitándonoslo de a poquitito, ¿no? Cuando Dios nos va diciendo, mira, esto está mal. Pablo lo hace muy simple, parecería, ¿no? Digan la verdad, ¿a ustedes les es fácil despojarse de las malas costumbres? No, ¿no? Pero Pablo, ¿por qué Pablo entonces la hace tan fácil y dice como quitarse la ropa nomás, como sacarse, ¿no? Y vistiéndose y quitándose. Porque Pablo sabe el poder que tenemos como cristianos. A veces nosotros no lo entendemos, ¿no? Es como tener algo, como tener en una cuenta de banco, ¿no? De miles de millones de dólares y andar sin plata, ¿no? Lo que trata de hacer Pablo en los capítulos 1, 2 y 3 es mostrarnos la riqueza que tenemos, ¿no? El poder que tenemos. Por eso es capaz de decir después despójense, como si sería algo fácil, porque sabe que como cristianos lo podemos hacer. Hay dos cosas por las cuales quizás no podemos cambiar, ¿no? Porque no queremos, ¿no? Porque creemos que estamos bien así como estamos, ¿no? Que es muy común eso, ¿no? Yo ya llegué a un nivel de cristianismo medio, ¿no? Como hablábamos la otra vez, y ya está, porque no queremos cambiar, ¿no? Hay mucha gente que tiene bronca, que tiene rencores, o que tiene una forma de vivir que sabe que está mal, pero no la quiere dejar, ¿no? Y también porque creemos que muchos creen que es imposible cambiar, ¿no? Pero como decía hoy, ¿no? La Biblia dice que tenemos, Efesios nos dice que tenemos la capacidad de cambiar, ¿no? Tenemos la capacidad de cambiar porque tenemos una nueva naturaleza. Más adelante vamos a hablar de eso, ¿no? Cuando Pablo les dice a los efesios, ¿no? que somos hijos amados. Y eso de ser hijos quiere decir no solamente que de nombre nomás, sino que el creyente al conocer al Señor pasa a tener una nueva genética, ¿no? ¿Sabe que la palabra sed, que habla en el capítulo 1, sed imitadores, en griego proviene de la palabra gen? No sé si escucharon alguna vez. Vieron que los genes que nosotros tenemos, nuestro ADN que se compone de genes que manejan nuestra forma de ser, ¿no? Y Pablo dice, no, ustedes tienen dentro suyo los genes de Dios, ¿no? Vieron que nosotros cuando nacemos venimos con los genes de nuestros padres, ¿no? Y más atrás, varias generaciones atrás, venimos con los genes de Adán. Y Adán, como pecó, nos transmitió genes que pecan, ¿no? No podemos dejar de pecar, es nuestra naturaleza. Pero al convertirnos, la Biblia nos enseña que tenemos una nueva naturaleza también, ¿no? Tenemos un nuevo gen, tenemos nuevos genes, y esos genes nos empujan, si somos cristianos en serio, esos genes nos empujan a portarnos bien, ¿no? Y empieza la batalla dentro nuestro, ¿no? Pero ya tenemos el poder para cambiar.
¿no? Tenemos el poder para ser diferentes. La Biblia dice que somos predestinados, ¿no? Para ser santos y sin mancha. Ya Dios, antes de que... Dice que somos predestinados antes de la fundación del mundo. No hace 10 años o cuando nos convertimos. Antes de que Dios cree todas las cosas, ya Dios sabía nuestro nombre y sabía que con el poder de Él podíamos llegar a ser santos y sin mancha, ¿no? Así que no es cosa nuestra, es cosa del poder de Dios. Por eso Pablo no dice despojaos, ¿no? Dice, lo que quiere decir despojar es dejar, ¿no? Dejar de hacer ciertas cosas, y revestidos quiere decir empiecen a hacer, ¿no? Porque vieron que nosotros a veces creemos que la iglesia, la santidad es dejar de hacer ciertas cosas, ¿no? Pero la santidad no es solamente dejar de hacer ciertas cosas, sino empezar a hacer otras, ¿no? No sé si vieron que Jesús una vez usó, cuando habló de la regla de oro, dijo, hagan con los demás lo que les gustaría que hagan con ustedes. En el mundo existe una regla que dicen que es la regla de oro, que dice no hagan con los demás lo que no les gustaría que le hagan a ustedes, ¿no? O sea, yo no lo trato mal, pero Jesús, la regla de oro de Jesús nos lleva a la acción, hacerle a los demás lo que te gustaría que te hagan a vos, ¿no? A vos te gustaría que te den un regalo, andá y regalar. A vos te gustaría que te traten bien, andá y tratá bien. No solamente no lo maltrates, sino andá y tratalo bien. Demostrarle que vos lo amás, ¿no? Eso es lo que... O sea, no solamente, por ejemplo, dice, el que hurtaba ya no hurte más, ¿no? Está mal robar, ¿sabían? Ya, el otro día hablamos de un montón de formas que a veces robamos sin darnos cuenta, o dándonos cuenta, pero no... Por ejemplo, cuando nos acobachamos en el trabajo, ¿no? Esa palabra acobachamos la usaba en el servicio militar, ¿no? Me acuerdo que nos mandaban a un lugar a trabajar y nosotros íbamos a escondernos en algún lugar para no... Bueno, cuando usted se esconde en el trabajo, él está robando a su patrón, ¿no? Porque su patrón le está pagando por horas de trabajo, ¿no? Cuando nos traemos algo del trabajo, ¿no? Sin permiso, ¿no? Algún material, que no, pero esto sobra, es robar también, ¿no? Hay un montón de cuando pedimos prestado algo y no lo devolvemos, ¿no? Y sabemos quizás que no lo queremos devolver, también es robar. Pero dice el que hurtaba ya no hurte más, sino trabaje para ayudar a los demás. Ve que no solamente alcanza con no hacer yo algo malo, sino que tengo que empezar a hacer algo bueno por los demás. O sea, eso es lo que Pablo dice. Por eso dice que no alcanza solamente con quitarse el viejo hombre, sino hay que empezar a vestirse del nuevo hombre. El nuevo hombre, dice, ¿no? El 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Y después dice, no, por lo cual, desechando la mentira, no hace falta, o sea, no solamente no mentir más, sino empezar a hablar verdad. ¿Te acuerdan que hablar verdad no solamente quiere decir cuando yo digo algo, ¿no? Sino también portándome sinceramente con los demás, quiere decir también, ¿no? O sea, no siendo de doble cara, ¿no? No siendo un hipócrita, no tratando, escondiendo lo que siento, ¿no? Cuando a veces por ahí vemos a algún hermano que no lo podemos ver, y cuando lo vemos lo agarramos y lo abrazamos, ay hermano, tanto tiempo, ¿no? Y eso es no andar según verdad, ¿no? Por eso Pablo dice que debemos desechar la mentira. Ser hipócrita es ser mentiroso, porque es no mostrar lo que de verdad sentimos, ¿no? Hablar verdad cada uno con sus prójimos, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Eso, ¿se acuerdan que habíamos hablado también de que no hay que mantener el enojo? Si uno se enoja por algo que por ahí quizás cree que es justo, es bueno antes del sol. Acá lo que Pablo dice es, antes de que anochezca, hasta que pase el día, arréglenlo. No dejen pasar al otro día, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros dejamos una bronca dentro de nuestro corazón, le estamos dando lugar al diablo. Es increíble. Yo no sé si usted se dio cuenta. Cuando el diablo le va haciendo la cabeza cuando va a su casa, ¿no? ¿Nunca le pasó? Va a la casa y dicen, seguramente cuando llegaste van a decir esto, ¿no? Y seguramente te van a decir lo otro. Y ya uno, ¿sabés que la palabra, no me acuerdo
pero hay una palabra que habla de eso, que quiere decir preparar a una serpiente para que ataque. El diablo es así, ¿vieron? Por ejemplo, agarra una serpiente, ¿vieron que a veces se hace eso, ¿no? Hay un juego en Oriente que es agarrar una cobra y empezar a pegarle. Le pegan con todo, la ponen la tapan con un canasto y la sacan, ¿no? Y están 5 hacia la vuelta y el que ataca pierde, ¿no? Como la ruleta rusa, pero algo. ¿Pero por qué ataca esa serpiente? Porque ya estaba preparada, porque le fueron pegando hasta que ni bien salió, ¿no? Eso también se hace, ¿no? Para cuando se quieren matar a alguien, ¿no? Que agarran, le dejan una serpiente, pero antes de dejarla, la maltratan para que esa serpiente esté preparada para atacar en el momento. El diablo hace eso con nosotros a veces, nos va llenando de pensamientos y cuando llegamos, la primera cosita que nos dicen, atacamos, hablamos mal, ¿no? Y pasa mucho en el matrimonio, ¿no? Porque es donde más, si hay algo donde tenemos más comunión y más trato, o tendríamos, ¿no? Que tenemos comunión, más trato, es el matrimonio, ¿no? Y el diablo trata de destruir porque sabe que si destruye el matrimonio, destruye la familia, y si destruye la familia, destruye la sociedad, y si destruye la sociedad, está listo, ¿no? Y es lo que está haciendo, no sé si se dieron cuenta que el diablo está destruyendo la sociedad. Así que el diablo trata de hacernos la cabeza. ¿Nunca le pasó que por cualquier palabrita que le dijo su esposa, usted se enojó? Y estaba lo más bien, pero de golpe, ay, ¿por qué no? Como son las mujeres, ¿no? Que siempre nos consiguen trabajo. Ay, ya que estás, ¿por qué no? Y el diablo ya antes nos dijo, vas a ver que bien llega, te va a decir algo, ¿no? Y ya nos hizo la cabeza. Y bueno, y nos enojamos y dejamos que el enojo siga porque yo tengo razón, porque yo tengo derecho a descansar, porque yo tengo derecho a esto, derecho a lo otro, y dejamos que el enojo pase, ¿no? Y cuántas veces, como decíamos el otro día, dormimos en el sillón, ¿no? ¿Cuántas veces nos mandaron a dormir en el sillón, no? A veces nosotros nos vamos, hacemos lo enojados, a veces nos mandan a la cucha del perro, a cualquier lado, ¿no? Pero Pablo dice, no dejen que pase ese enojo, arréglenlo antes de tiempo, porque si ustedes lo dejan, el diablo está presto a destruir el matrimonio, hasta el matrimonio cristiano. El cristiano no puede ser poseído por un demonio, ¿sí? Pero sí puede ser influenciado por demonios. Si le deja lugar, si le da lugar al enojo, por eso dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, porque cuando dejamos el enojo le estamos dando lugar. Así que arreglemos cuanto antes nuestros problemas. No solamente en el matrimonio, yo hablo del matrimonio porque creo que es donde más el diablo quiere trabajar, ¿no? Pablo dice, ¿no? que él, cuando habla del perdón, dice para que el diablo no tome lugar entre ustedes, porque nosotros no ignoramos sus maquinaciones, algo así, ¿no? Dice. O sea que como cristianos tenemos que saber que él está maquinando constantemente en contra de nosotros, de nuestra familia, y tenemos que pedir perdón, ¿no? Casi siempre creemos que el otro es el culpable, ¿no? Pero ayuda mucho a agarrar y tomar esa actitud de decir, si te ofendí en algo te pido perdón. Bueno, no si te ofendí en algo, ¿no? Porque a veces es como una excusa eso, ¿no? Porque si ya sabemos que ofendimos en algo, ¿por qué tenemos que decir si te ofendí? ¿No? Decir, perdóname porque te hablé mal, ¿no? Perdóname porque me enojé, perdóname porque vine del trabajo así y poder arreglar eso cuanto antes. Eso es lo que quiere decir Pablo, ¿no? Jesús mismo dijo, cuando vayas a orar y recordés que tenés algo contra tu hermano, andá y arreglalo cuanto antes de orar, ¿no? Porque no hay que dejarle lugar al enemigo. Después no habla de el que gustaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, no solamente, bueno, yo ahora no robo más y ahora yo todo lo trabajo y tengo lo mío, sino que si Dios nos da trabajo, nos da también para que podamos bendecir a los demás, ¿no? Esa es una forma también de ser cristiano. ¿Ves que solamente no se queda Pablo con no hacer algo, sino, bueno, no hagan esto, pero empiecen a hacer esto otro, ¿no? Despójense del viejo hombre y vístanse de nuevo. ¿Saben el nuevo hombre? ¿Saben quién es, no? El nuevo hombre es Jesús, ¿no? De vestirnos del nuevo hombre es ir adoptando el carácter de Jesús, ¿no? Así que
Jesús compartía, ¿no? Si hay algo que tiene de bueno Dios es que Él nunca no es egoísta, ¿no? Él dice, de tal manera amó Dios al mundo que compartió, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que nosotros tenemos que compartir. ¿Comparte usted con los demás de lo que tiene? ¿Sí? Después nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. O sea, ¿sabe que en griego es ninguna palabra podrida? Es así literal. Pero corrompida no solamente que está mal, sino que corrompe. ¿Vieron cuando hay una manzana podrida en un cajón? ¿Y qué pasa después? ¿Por qué hay que sacarla? Porque después empieza a corromper todo lo demás, ¿no? Y lo que dice Pablo es, no hagan cosas que corrompan a la iglesia. No hablen mal de los demás. O sea que está mal hablar de los hermanos, ¿no? Eso corrompe nuestro corazón y corrompe al otro. No solamente nos corrompe a nosotros, sino que terminamos corrompiendo a los demás. Y Pablo, eso es sacarnos, ¿no? Dejar de hablar. Deje de hablar de los demás, ¿no? El deporte nacional de la iglesia evangélica es, hermano, te voy a decir esto, pero para que ores nomás, ¿no? ¿Sabés? El hermano aquel, no sabés lo que hizo. Pero, o sea, eso tenemos que dejar de hacerlo. Y después Pablo dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Dejar de hablar cosas que no edifican y empezar a hablar cosas que sí edifican. En vez de hablar mal del hermano, decir, ¿viste el hermano qué bueno como es? Qué bueno esto. Ver las partes buenas de los hermanos y comentarla con los demás. Después nos dice, ¿no? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esto quiere decir que cuando tenemos malas actitudes, el Espíritu Santo que está dentro nuestro se entristece, ¿sí? Le hacemos mal al Espíritu Santo porque Dios no quiere que seamos así. Y Él está dentro nuestro, ¿no? Él está luchando dentro nuestro para hacernos una nueva criatura, y cuando nosotros no lo dejamos actuar y actuamos de una forma mala, se entristece, ¿no? Después dice, ¿no? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos. Ven acá, primero dice quítense, ¿no? Quítense de vosotros toda amargura. La amargura, ¿saben que en griego es la palabra picria, que quiere decir inyectar veneno, ser venenoso, ¿no? O sea, la amargura, ¿vieron? ¿Conocen a alguien amargo? O sea, una persona que está todo el día hablando mal, tratando de inyectar veneno a los demás. Quítense de vosotros, ¿no? Toda amargura, no inyecten veneno a los demás. El enojo, que quiere decir furor, ira, ¿no? Ardor, ¿no? Cuando nos enojamos mucho. Gritería, discutir en voz alta o levantar la voz. ¿Vieron que cuando queremos tener razón, creemos que vamos a tener más razón si hablamos más fuerte? Y empezamos a discutir. Bueno, está mal cuando uno habla con otro levantar la voz. Eso quiere decir gritería. Hablar más fuerte de lo que de verdad se habla en una conversación, ¿no? Porque ahí, ¿qué queremos hacer nosotros? Imponer nuestra razón. Eso quiere decir gritería, ¿no? Levantar la voz. Dice también maledicencia. En griego la palabra maledicencia es blasfemia, ¿no? Que en la palabra blasfemia también, aparte del significado común que nosotros sabemos que es hablar mal de Dios, ¿no? Blasfemia quiere decir una palabra hiriente, ¿no? En griego. ¿Vieron cuando nosotros queremos herir a los demás? Yo me acuerdo que había un hermano de la iglesia que decía, yo no soy violento, yo no pego, pero yo soy especialista en herir a los demás. ¿Vale? Me dijo, yo con mi boca es peor que pegarle una piña a alguien. Yo cuando quiero le hago mal a un hermano, ¿no? ¿Vieron que a veces hay palabras hirientes? ¿No? Así que tenemos que tratar de no hablar palabras hirientes, ¿no? Y dice malicia. La palabra malicia es caquia. ¿Vieron cacos? A los ladrones que le dicen cacos, ¿no? Quiere decir malo, ¿no? Caquia quiere decir tener malas intenciones al hablar, ¿no? ¿Vieron cuando uno
habla, pero tratando de producir algo malo. ¿No? En un chisme, por ejemplo, ¿no? Que decimos, mira, yo te hablo de esto porque quiero que oremos por el hermano. Y en sí las intenciones no es que orar, sino contar, ¿no? Quiere herir al otro hermano. Eso quiere decir malicia, no tener malas intenciones al hablar. ¿No? Por eso Pablo lo contrasta, dice, antes bien sed benigno. Benigno es lo contrario a malicia, ¿no? Benigno quiere decir tener buenas intenciones al hablar. Después dice ser misericordiosos. Misericordioso quiere decir no darle a una persona lo que se merece. Usted cuando lo tratan mal, ¿qué hace? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo actuamos cuando alguien nos habla mal a nosotros? O cuando alguien nos estafa, o cuando alguien nos maltrata. ¿Qué hacemos nosotros? Le damos lo que se merece, ¿no? Yo no soy tampoco, soy manso, decimos, pero no menso, está nuestro dicho, ese dicho para zafar, ¿no? Para zafar a los cristianos. Bueno, la palabra misericordioso quiere decir no darle a una persona lo que se merece, tratarlo con bondad. Eso es tener misericordia de los demás. ¿Vieron cuando vemos a un hermano que se manda una macana y en lugar de ir y decirle y matarlo y tratarlo con misericordia, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Bueno, eso es hasta acá terminamos el capítulo 4. Ahora vamos a empezar el capítulo 5. En el versículo, este capítulo vamos a ver del capítulo 5, 1 al 20. Acá Pablo nos pide que seamos imitadores de Dios. Ahora, le vuelvo a repetir, ¿no? Pablo no nos pediría que hagamos algo si no lo podríamos hacer, ¿no? No nos pide que seamos imitadores del pastor o de algún líder, nos pide algo más difícil todavía, nos pide que seamos imitadores de Dios. Y esta imitación Pablo la divide en tres partes. Primero, del versículo 2 al 7 nos dice que andemos en amor. Después del versículo 8 al 14 nos dice que andemos como hijos de luz. No usa mucho, como decían, la palabra andar, ¿no? ¿Cómo imitamos a Dios? Primero, andando en amor. Segundo, andando como hijos de luz. Y tercero, del 15 al 20 dice, andad como sabios y no como necios, ¿no? O sea, saber cómo actuar en cada instante, ¿no? Así que bueno, eso es lo que lo podríamos dividir en esas tres partes a este párrafo, ¿no? Que va, acuérdense, ¿no? De Efesios capítulo 1, capítulo 5, del 1 al 20. El primer versículo dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. La palabra sed quiere decir compórtense, lleguen a ser, y está en imperativo, ¿sí? Acuérdense, el imperativo quiere decir que es una orden, ¿sí? Así que no lo podemos evitar, no podemos escaparnos de esto. ¿De a quién tenemos que imitar? A Dios. Pablo no nos está pidiendo que andemos como lo que somos, ¿no? Porque no es que dice anden como algo que no son. Nosotros somos hijos de Dios, ¿eh? Y por eso Pablo dice, andad, sed imitadores de Dios como hijos amados. Si somos hijos de Dios, tenemos que andar como hijos de Dios. Así de simple, parece una simpleza, ¿no? Pero es así. Si somos hijos de Dios, ¿cómo tenemos que andar? Como hijos de Dios, ¿no? Ni más ni menos. No le está pidiendo, es lo mismo, no está pidiendo más de lo que podemos hacer. Si Pablo nos dice que podemos ser imitadores de Dios es porque lo podemos hacer. Él es nuestro modelo. ¿Sabe? Hay algo que está bueno, ¿no? De que nosotros no tenemos que imitar a personas, porque a veces imitar a personas es más fácil, ¿no? Nuestro modelo tiene que ser Jesús. Nuestro modelo, y está alto, ¿no? Dios puso una vara alta para medirnos, ¿no? Nosotros, y eso sabe que produce también siempre que no seamos orgullosos, ¿no? Produce humildad, porque sabemos que nos falta, ¿no? Pero Pablo acá nos dice, ¿no? Que seamos imitadores. La palabra imitadores proviene es la palabra en griego mimetes, que viene de mimos, no mimos de abrazar y todo eso. Mimos, ¿vieron en la plaza cuando están los mimos?
Veo cuando uno dice, cuando jugamos al hígado con mímica, no viene todo de esa raíz, eso quiere ser imitador, pero en griego es más que imitar movimientos físicos, es expresar y experimentar en carne propia el carácter y el espíritu del modelo a imitar. O sea, no es solamente, porque si no sería algo, podríamos decir, algo exterior nomás, ¿no? Vamos a tratar de ser como es Dios, ¿no? Y Dios no quiere eso, ¿no? Dios no quiere, porque Dios quiere que sintamos lo que hacemos. Así que eso quiere ser imitador, es sentir lo que es Dios, sentir y hacer lo que Dios, ser como Dios es. No sé si se entiende, ¿no? O sea, no es solamente hacer algo exteriormente, porque vieron que un mimo, ¿no? Imita a una persona, pero no sabe lo que hay adentro del corazón del que está imitando. En cambio, nosotros como cristianos, la palabra mimetes, ¿no? En griego quiere decir conocer a la persona a la cual se está imitando, no solamente en lo exterior, sino también en lo interior, ¿no? Y tratar de ser como es Él. Y Dios quiere que seamos como Él, no solamente en lo exterior, sino en lo que Él siente, ¿no? Y podemos hacerlo, ¿no? Pablo dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. La palabra está bueno, ¿no? Porque no sé si usted, el que tiene hijos, sabe, ¿no? Cómo son los chicos y cómo el hijo trata de imitar al padre, ¿no? El hijo trata de imitar al padre, yo noté algunas causas, ¿no? Primero por amor, porque el hijo ama al padre, ¿no? Y trata de, así como nosotros amamos a Dios, ¿no? Así que eso nos hace tratar de ser como Él. El hijo trata de imitar al padre por admiración. Vieron que hasta un tiempo somos los ídolos, ¿no? Somos los héroes. Yo tengo una taza que me regalaron los chicos cuando eran chiquitos que dicen mi papá es un héroe, ¿no? Porque para ellos somos los héroes, ¿no? Ellos tratan, no sé si se dieron cuenta cómo tratan de imitar su forma de ser, ¿no? Hablan, a veces se expresan de una forma parecida a la de nosotros, usan las palabras que a veces usamos nosotros, a veces hacen gestos parecidos a los de nosotros, ¿no? Pero también imitan porque por herencia tienen nuestros mismos genes, ¿no? Así que ciertos rasgos del carácter y de la personalidad del progenitor se heredan, ¿no? No sé si se dieron cuenta que mayormente los chicos son parecidos en carácter a los padres, ¿no? Y en la personalidad. Porque eso dice la ciencia, ¿no? Que el carácter se hereda también, ¿no? La personalidad se hereda. Una parte, ¿no? de la personalidad de los padres es heredada a los hijos. Y a eso es lo que hace Dios con nosotros. Él también nos hereda su personalidad. Por eso somos imitadores de Dios. Porque lo amamos, porque queremos, porque lo admiramos. Por eso tenemos que leer los evangelios, ¿sí? Porque en los evangelios vemos cómo es Dios. Se le vuelvo a repetir, Jesús vivió 33 años acá en la tierra. ¿Por qué? No, uno se pregunta, ¿por qué Jesús no vino y murió y listo por nosotros? ¿No? ¿Por qué vivió 33 años? Porque Jesús quería mostrarnos cómo es Dios. Dice Hebreos que en el pasado Dios habló de muchas formas a los profetas, pero en este tiempo nos habló por medio del Hijo. Antes, cuando dice de muchas formas, dice de muchas porciones, ¿no? De muchas formas, pero nunca en completo, ¿no? En cambio, cuando vino Jesús, nos mostró cómo es Dios. Cuando leemos los evangelios, aprendemos el amor de Dios, aprendemos la misericordia de Dios, y eso es lo que nos hace amarlo y nos hace admirarlo, ¿no? Es increíble, ¿no les parece increíble a veces que Dios haya venido a vivir como un ser humano acá en la tierra? Miren que se humilló el Señor, ¿no? No solamente vino a vivir como un ser humano, sino que vino como un ser humano pobre, vino como un ser humano que tenía hambre, que tenía necesidades, vino como un ser humano que cuando lo estaban hiriendo no se defendió, ¿no? Permitió que lo maten por nosotros, ¿no? Eso es lo que, por eso nosotros invitamos a Dios, pero lo tercero que decía no es que nosotros invitamos a Dios por herencia. Si nosotros tenemos a Cristo, hay ciertos rasgos del carácter de Cristo que se tienen que manifestar en nosotros. Si no, hay algo mal. Hay una parte, no me acuerdo bien, pero en 2 Corintios que dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en Cristo, ¿no? O sea,
si un cristiano no da frutos, hay que dudar de su cristiandad. Es medio duro esto, ¿no? Pero la Biblia nos enseña que nosotros tenemos la genética de Dios. Yo les vuelvo a repetir, yo heredé muchas cosas de mi papá, porque él transfirió sus genes, ¿no? Me transfirió sus genes, y por naturaleza ya tengo esa forma de ser parecida a mi papá. Y nosotros como cristianos tenemos los genes de Jesús, de Dios, y tenemos que manifestarlos, ¿eh? Por eso Santiago decía, la fe sin obras es muerta. La persona que no muestra por la fe, no muestra su fe por obras, no tiene fe en serio. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, acá Pedro dice, ¿no?, que nosotros cuando nos convertimos, renacimos. Cuando la palabra simiente quiere decir semilla, ¿no? Nosotros cuando nos convertimos, aparte de la simiente de nuestros padres, ¿no?, cuando recién nos concibieron, todo eso, ahora tenemos la simiente de Dios, ¿no? La semilla de Dios, y esa semilla es como una... ¿Saben qué? No sé si alguna vez estudiaron lo que es una semilla, ¿no? Pero dentro de la semilla hay una réplica exacta del árbol del cual fue quitado, ¿no? Está bueno eso, ¿no? Porque nosotros, si tenemos la simiente de Dios, la semilla de Dios, tenemos dentro nuestro una réplica exacta de Dios. Y esa réplica exacta tiene que dar fruto dentro nuestro, ¿no? Eso es lo que dice Pedro. Así que no es tan difícil, ¿no? Tenemos que dejarlo a Dios actuar, ¿no? A veces el problema es que nosotros no lo queremos dejar o no lo dejamos actuar, ¿no? Pero si lo dejamos, Él va a hacer la obra, ¿no? Después dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pablo aquí, en este pasaje, empieza a hacer un contraste, ¿no?, entre el verdadero amor, el amor de Dios, y el amor egoísta que practica el mundo, ¿no? Hoy estaba escuchando una predicación acerca de este pasaje en un estudio, y enfrente hay una obra, yo estoy trabajando en una obra, ¿no?, y enfrente hay una obra, y estaban escuchando una canción que decía, ¿no?, dejo a mi esposa, no sé si la conoces vos, tú dejas tu marido, ¿no? O cómo le digo a mi mujer que ya no la quiero más, ¿no? Y ahí es el contraste, ¿no? El verdadero amor, el amor no es esa que nosotros creemos de sentir mariposas en la panza, ¿no? Y ay, todo bien. El amor es sacrificio. El amor es darse por los demás, ¿no? Eso que enseña al mundo que es amor y que es tan común, no es amor en serio, es egoísmo. Yo estoy con vos porque me hace bien estar con vos, y dejo a la otra persona porque no me importa, porque quiero estar bien yo, ¿no? El amor es sacrificial, el amor se sacrifica por el otro, ¿no? Por eso dice, ¿no?, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ese es el verdadero amor, no es una emocioncita linda porque saben, no sé si les pasa, ¿no?, pero al poquito tiempo de casarse, esa emocioncita se va y el verdadero amor queda, ¿no? Cuando uno está dispuesto a dar su vida, ¿no? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿no? Esa es la forma de amar, ¿no? Una mamá, ¿no?, que ama a su hijo y entrega su vida, todo su futuro para cuidar a sus hijos, ¿no? Yo me acuerdo, hace poco había una novela de una mujer, ven qué lindo mensaje que da el mundo, ¿no? Una mujer de 40 y pico de años que ya había criado a sus hijos, ya eran grandes, y de repente se empezó a sentir mal y le dice a los hijos, ¿saben que yo dejé todo lo que yo quería hacer por ustedes, ¿no? Como echándole en cara, ¿no? Yo quería hacer una carrera, yo quería hacer esto, lo otro, como diciendo, por culpa de que los tuve que criar a ustedes. Y eso, ¿saben que las mamás no son así? ¿No? Eso vieron que hoy en día dice la Biblia que hay gente sin afecto natural, ¿no? Pero la verdadera mamá da su vida por su hijo, ¿no? Entrega todo por su hijo. Ese es el amor verdadero. Y ese es el amor que todos tenemos que dar, ¿no? Por eso dice, andad en amor. La palabra amor es ágape, ¿no?, que es amor incondicional, que no espera reciprocidad, que piensa solamente satisfacer a los demás.
Sonamos, ¿no? ¿Cuántos aman así? Pablo habla del verdadero amor que no mira lo suyo como el amor de Jesús. ¿Saben que Jesús podría haber estado tranquilo en el cielo, ¿no? Porque es más, nosotros nos merecíamos ir a donde teníamos que ir, ¿no? Y él podría haber dicho, yo hice todo, yo los creé, les di a elegir, ellos eligieron hacer lo malo. Pero la Biblia dice que él no lo hizo, ¿no? Hacia él nos miró a nosotros, tuvo misericordia de nosotros, vino a morir por nosotros. Ese es el amor, ¿no? Del que habla aquí, que nosotros tenemos que dar a los demás. Jesús nos amó y como resultado de ese amor se entregó a sí mismo por nosotros. Y eso es lo que Jesús quiere que hagamos por los demás, por los hermanos. Dice, ¿sabe que el verdadero amor a Dios se manifiesta por medio de nuestros sacrificios? ¿Sabían? Dice Romanos 12:1, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Vieron que dice, no? Jesús se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. O sea, el verdadero amor a Dios se ofrece todo a Dios. Da todo a Dios, es capaz de renunciar a todo por Dios y por los demás, ¿no? Por eso dice, no, que en el verdadero culto que nosotros le podemos dar a Dios, ¿cuántos están dispuestos a eso? ¿Cuántos? Porque vieron que nosotros decimos, ¿cuántos aman a Dios? Uno pregunta en la iglesia, cultazo, ¿no? O sea que el verdadero amor a Dios es estar dispuesto a dar todo por Él y por los demás, ¿no? El otro día estaba pensando un poquito, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el joven rico, ese joven que se acercó a Jesús recontento, porque él creía que hacía todo para agradar a Dios? ¿Se acuerdan? Le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, bueno, los mandamientos conoces, honra a tu padre y a tu madre, no darás falso testimonio, todo eso, ¿no? Y después él le dijo, todo esto lo he hecho desde niño, re contento, ¿no? Le dijo, bueno, una cosa te falta, anda, vendé todo lo que tenés y seguime, y tú vas a tener un gran tesoro en los cielos. Y el joven se fue triste porque tenía muchas riquezas, ¿no? Y Pedro, ¿se acuerdan? Le dijo, Señor, nosotros hemos dejado todo por vos. ¿No? Y eso es lo que Dios espera de nosotros también, ¿no? Ese es el amor de las personas que están dispuestos a dejar todo, a negarse a sí mismos. El amor verdadero es negarse a uno mismo para darle a los demás. El amor a Dios se manifiesta en eso, en negarnos a nosotros mismos. Ahí es como que fallamos, ¿no? A veces. Porque nosotros tenemos nuestro tiempo y no se lo queremos dar a veces a Dios, ¿no? A Dios le damos hasta acá. Bueno, Dios, tú sabes, yo voy a la iglesia, yo hago esto, hago lo otro, pero Pedro en este pasaje le dijo a Jesús, no, Señor, nosotros dejamos todo. Y se acuerdan, Jesús le dijo, ¿no? Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más en esta tierra y heredará la vida eterna, ¿no? ¿Y saben por qué Jesús le dijo a Pedro que recibiría 100 veces más? No se refería a la cantidad, no es que si él dejó su casa iba a recibir 100 casas, porque esa es la predicación de hoy en día, no es decir, deje su casa que Dios le va a dar 100 casas, deje $1 porque Dios le va a dar $100. Y eso Jesús no se refería a eso, Jesús no se refería a la cantidad, Jesús se refería a la calidad de las cosas que íbamos a recibir, ¿no? Porque, ¿saben? Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. A veces cuesta renunciar, pero una vez que, lo que quiso decir Jesús acá es que una vez que renunciamos, hallamos la verdadera felicidad. Nosotros creemos que la verdadera felicidad es, para mí, esto, lo otro, tener la tele, tener esto, pero la verdadera felicidad es dar. El problema es que nos damos cuenta recién cuando damos. Por eso Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir, ¿no? Más feliz es la persona que da que la que recibe. Hasta que no lo hagamos no lo podemos experimentar. Pedro lo experimentó y Jesús le dijo, muy bien Pedro, vos vas a recibir 100 veces más acá. Te hacía feliz todo lo que tenías, vas a recibir una felicidad 100 veces mayor. Porque dar es más, da más felicidad que recibir. Y después, no solamente eso, sino que después vas a recibir la vida eterna. Eso es el verdadero amor.
¿Cuántos están dispuestos a dar ese amor a los demás? Tenemos la capacidad de hacerlo, hermanos, pero el asunto es que queramos hacerlo. Y después Pablo empieza a hablar del amor a sí mismo, del amor a nosotros mismos. Empieza a hablar de características de la persona que se ama. ¿Vieron esa canción que yo les decía hoy, que es muy conocida, que está mal escucharla? Yo la escuché porque me... ¿Vieron cuando no se puede hacer otra cosa, ¿no? Porque justo enfrente está esa obra, ¿no? Y ponen con todo la radio, y las canciones son increíbles, ¿no? Es increíble cómo agrandan, ¿no? Hacen lindo el pecado, ¿no? Como que está bien. Pero esos son síntomas del egoísmo, no de amor, ¿no? Y Pablo empieza a hablar, ¿no? Dice, pero fornicación, o sea, ¿vieron que hoy en día se cree que, ¿vieron que hay el novio? ¿Qué le dice a la novia? Si me amás, tenés que tener relaciones conmigo. Demostrarme que me amás. Eso no es amor, eso es egoísmo, ¿no? Pero por eso Pablo empieza a hablar de manifestaciones del egoísmo, del amor propio. No dice fornicación, inmundicia o avaricia. La avaricia es el amor a la plata, ¿no? A las posesiones. Ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Pablo contrasta el amor de Dios con los actos que manifiestan el amor, entre comillas, el amor egoísta, ¿no? Ahora les digo una cosa, ¿quieren que sigamos leyendo? Porque acá, con esta lista que habló Pablo, la que dio acá, morimos todos. Y Pablo dice, ni aún se nombre entre vosotros, ¿eh? Ni hablen de esas cosas, ni un chiste. O sea, tiene que ser tan lejano que nunca se le ocurriría hablar de eso, ¿no? Fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades, caballerías. Vamos a ver cada uno, ¿no? Fornicación, la palabra fornicación en griego es porneia, de ahí viene la palabra pornografía, ¿no? Es inmoralidad sexual, fornicación, actos sexuales ilícitos o inapropiados. Ahí está metido todo lo que es la perversión sexual, ¿no? No solamente las imágenes que no nos es lícito ver, ¿no? Porque no podemos, sino también la homosexualidad, el lesbianismo y toda clase de desviaciones sexuales. Ahí está metido, ¿no? Que son todos frutos del amor a mí mismo, del egoísmo. Inmundicia quiere decir impureza, lujuria, perversidad. La lujuria, ¿no? Cuando, no solamente de actos, sino en pensamientos. ¿Vieron cuando nuestros... Por eso es complicado oír, por eso Pablo dice, ni aún se nombre, ni vean, ¿no? Pablo en ese tiempo no existía internet y todo eso, ¿no? Ni la tele, porque si no diría, ni vean esas cosas, porque se meten acá adentro, se meten por los oídos y se meten por los ojos, y después, yo me acuerdo una vez leí de un hermano creyente en serio, ¿no? Un verdadero creyente que no veía nada de cosas así, y un día por accidente, porque estaba así, vio una imagen obscena, ¿no? Y dice que él luchó como años para sacarse de su mente eso, ¿no? Por eso dice la Biblia que las cosas entran por los ojos, ¿no? Los deseos de los ojos, dice Juan, ¿no? Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Pero también Pablo acá habla de que también entran por los oídos, ¿eh? La palabra inmundicia es lo que decíamos recién, ¿no? Perversidad no solamente de actos, sino también en pensamientos. Porque pensar también está mal, no sé si sabían. Vieron que dice Jesús dijo, ¿no? Cualquiera que ve una mujer y la desea ya cometió adulterio en su corazón. Cualquiera que le tiene bronca a un hermano ya cometió homicidio en su corazón. O sea que con los pensamientos ya podemos... Avaricia, la palabra en griego es pleonexia, que quiere decir codiciar con avidez, con desesperación. Y acá no solamente habla de la avaricia de plata, sino que también habla de codiciar el deseo excesivo de satisfacer las necesidades carnales también. Por eso Pablo la pone en el grupo de pecados sexuales, ¿no? Pone la fornicación, la inmundicia y la avaricia. No solamente, si hay algo que es una señal del egoísmo, es ser avaro. Todo para mí, quiere decir, ¿no? Todo para mí. Y bueno, pero también en lo sexual se puede usar esta palabra. Cuando una persona está totalmente, todo el día pensando en eso, todo el tiempo pensando en eso,
Por eso no quiere decir codicia, deseo excesivo de riquezas, deseo excesivo de satisfacer las pasiones carnales. Y Pablo dice, estas cosas ni aún se nombren entre vosotros, como conviene a santos, ¿no? ¿Por qué no conviene hablar de estas cosas? ¿No? ¿Vieron que a veces hacen otra gente de otro lado, hacen chistes con doble sentido? Dice Pablo que no se tienen que nombrar, porque para un cristiano debe darle vergüenza hablar de esas cosas. Dice Pablo, vergonzoso, en Efesios 5:12 dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Al creyente le tiene que dar vergüenza hablar de esas cosas. Pero también hablar de estas cosas o del doble sentido, cuando es algo corriente, ¿no? Es introducirlo a la mente y así acercarlo a la práctica. Mayormente cuando uno mete algo en la mente, dice, no, cambia tu forma de pensar para cambiar tu forma de ser, ¿no? Y si nosotros metemos cosas malas en la mente, vamos a terminar quizás haciendo, o quizás no, pero nuestra mente va a quedar mal, ¿no? Así que tenemos que tratar de no hablar de esas cosas, o no hay que hablar. Cosas, dice que ni aún se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Después Pablo sigue hablando de pecados que se hacen con la boca, ¿no? Dice palabras deshonestas, necedades, truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Vamos a seguirnos acá, también vamos a repartir un poquito para todos. Palabras deshonestas, quiere decir obscenidades, insultos y malas palabras. Palabras deshonestas, ¿no? La palabra aigrostes es una sola palabra. Palabra deshonestas en griego quiere decir insultos, obscenidades y malas palabras. La palabra necedades, morología, quiere decir conversación de tontos en griego. Hablar pavadas, en otras palabras. Ahora, les digo una cosa, miren, vamos a ¿cuántos hablan? No es que esté mal, Pablo acá no habla de que está mal decir un chiste de vez en cuando. Pero yo creo que hay gente que no le saca una palabra seria ni loco y que está todo el día, que cuesta que entablar una conversación seria. Por eso, necedades quiere decir eso, tonterías, ¿no? Hablar todo el tiempo. Morología, por ahí moros quiere decir algo necio o tonto, y logía quiere decir hablar. Logos quiere decir hablar mucho. Estar todo el día hablando pavadas. No se condena a decir un chiste, sino la costumbre de charlar cosas que no edifican. Cuando estamos con cristianos, lo mejor que hay es hablar cosas que nos edifican, ¿no? Jesús dijo, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Palabras ociosas son eso, ¿no? La palabra que uno dice, ¿de qué hablamos? Bueno, habla y empezamos a hablar pavada. Eso no es que esté mal, no es que Dios quiere que estemos todo el día, ¿no? Hablando, sino que lo que Dios quiere es que a veces nos edifiquemos, ¿no? Unos a otros. La palabra después dice necedades, truhanerías. La palabra eutrapelia quiere decir chistes vulgares, obscenos y de doble sentido, o chistes hirientes. ¿Vieron cuando cargamos a alguien y hacemos un chiste burlándonos de algún defecto de otra persona? Bueno, eso es truhanería, es actuar de una forma ruin, de una forma mala. Es hacer chistes vulgares, chistes obscenos, chistes de doble sentido. Está mal. No es que, no, pero a mí me parece, está mal. Dice hablar palabras hirientes. Y lo que dice Pablo es, antes bien, acciones de gracia. La palabra acción de gracia es la palabra Eucaristía, ¿no? Eucaristía. Quiere decir, quiere decir bueno, y Eucaristía quiere decir regalar cosas buenas, quiere decir, ¿no? Hacer cosas buenas. Acciones de gracia quiere decir gratitud, tener un lenguaje de gratitud a Dios y a los hermanos. Es un acto de adoración.
literalmente quiere decir dar cosas buenas a los demás. Eso quiere decir Eucaristía. Nosotros usamos la palabra Eucaristía, se usa mucho, ¿no?, en la religión que la mayoría por ahí estábamos antes, cuando se hace un culto, ¿no? Es la Eucaristía. Pero también quiere decir darle cosas buenas a alguien. En el culto es darle cosas buenas a Dios, pero también se usa entre la gente, ¿no?, de poder darle. Por eso dice, no hagan todas esas cosas, ¿no?, necedades, truanerías, sino antes bien acciones de gracia, antes bien hagan cosas buenas con los demás. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. La palabra sabéis, dice sabéis esto, es la palabra ginoco, quiere decir conocer perfectamente. El creyente tiene que conocer perfectamente que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es decir, ninguna duda, entender y comprender quiere decirse. El creyente sabe bien que los que practican estas cosas no tienen parte en el reino de Dios. Ojo, acá está hablando de practicar, ¿no? El creyente no practica esto, ¿no? A veces por ahí comete algunos errores, todo, pero practicar es algo diferente, ¿no? Practicar es vivir de esa forma, vivir constantemente, siendo, como dice Pablo, ¿no?, fornicario, inmundo o avaro. Y Pablo dice que es idolatría porque ¿saben qué es idolatría? Es adorar a otra persona o a otro Dios antes que a Dios, ¿no? Y ser todas esas cosas es ponerme primero a mí. El egoísmo es la primera clase de idolatría que existe. Cuando Satanás tentó a Adán y Eva en el principio, hizo que Adán y Eva piensen primero en ellos antes que en Dios. Y eso es idolatría, ¿no? Ponerse uno mismo como Dios. Una vez, cuando Samuel lo retó a Saúl, le dijo, ¿no?, que la desobediencia es idolatría, ¿no? O sea, cuando uno hace lo que quiere y no vive conforme a lo que Dios quiere, está siendo idólatra, estoy siendo yo Dios. Y después el 6 y el 7 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. ¿Saben que esto acá, lo que quiere decir Pablo es, nadie los convenza de que hacer tales cosas no es malo? ¿Qué va a pasar? Yo sé que lo primero que pasa cuando hablamos de estas cosas es que siempre va a venir algo, che, qué exagerado lo que dijo este, ¿no? No es así, tanto va a ser, ¿no? Por eso dice Pablo, nadie os engañe con palabras vanas. No se dejen convencer de que estas cosas están bien, ¿no? Porque, como les decía, no siempre va a haber uno que va a querer justificar estas cosas, va a decir, pero no podemos ser tan exagerados, nunca vamos a ver esto, nunca vamos a ver esta película, nunca vamos a escuchar canciones que no son cristianas, nunca vamos a hablar algún chistecito, algún chistecilio, ¿no?, por ahí. Pero Pablo dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, los hijos de... Acá no habla de creyentes, no está hablando, hijos de desobediencia son personas que desobedecen constantemente, está hablando de los que no son creyentes, ¿sí? Por esta causa, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por eso dice, no seáis pues partícipes con ellos. La palabra partícipe quiere decir asociado, tener una unión estrecha, ser compañero de las personas que practican tales cosas. ¿Se acuerdan que Pablo en 1 Corintios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿no? Porque no hay ninguna concordia ni compañerismo entre una persona. Eso no quiere decir que nos tenemos que separar del mundo, ¿no? Porque la iglesia es llamada a predicar, pero sí no podemos tener un yugo desigual con esas personas, ¿no? Porque los intereses son totalmente diferentes. Nosotros buscamos la voluntad de Dios, nosotros buscamos obedecer a Dios, y las personas que no son creyentes buscan satisfacer sus propios deseos. Así que no puede haber compañerismo. Por eso dice, no seáis partícipes con ellos, ¿no? Así que nosotros tenemos que tratar de no participar de esas cosas. Bueno, ¿qué les parece?
¿Cuántas cosas de estas tendremos que dejar, ¿no? Bien, por eso Pablo, ¿se acuerda que decía, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos? Pablo después dice que la palabra de Dios tiene que cambiarnos, ¿no? La forma de que el viejo hombre sea quitado de a poquito es cuando Dios nos va diciendo, mira, esto está mal, deja de decir malas palabras, deja de hablar chistes de doble sentido, deja de participar con esas cosas. ¿Y nosotros qué hacemos? Le damos la razón a Dios, o no, o a veces no. Por eso dice, ¿no? Las armas de nuestra milicia no son, ¿se acuerdan? El otro día habíamos hablado, creo que 2 Corintios 10:4 dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Argumentos son las excusas, como decíamos el otro día, ¿no? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las armas de nuestra milicia es la oración y la lectura de la Biblia. Esas son nuestras armas. Y nosotros, la Biblia tiene poder para destruir fortalezas, destruir excusas, ¿no? No tenemos excusas para no obedecer a Dios. No tenemos excusas para ser imitadores de Dios. No, acá, acuérdense, ¿no? Pablo, esta es la primera parte, ¿no? de ser imitadores de Dios. Esto es lo primero nomás, dice, ¿no? Andad en amor, ¿no? ¿Cómo demostramos que andamos en amor? Dándonos nosotros, no buscando satisfacer nuestros propios deseos, sino buscando satisfacer primero a Dios, ¿no? Dando todo a Dios, pero también dándole todo a nuestros hermanos. Así que examinémonos, ¿eh? La palabra de Dios si tiene algo bueno es que nos examina a nosotros mismos. Yo ya le dije un montón de veces, ¿no? Que la palabra de Dios, la Biblia la compara con un espejo, ¿no? Donde nosotros vemos nuestra verdadera condición. Antes los espejos eran, no sé si vieron en alguna película de hace 2000, 3000 años, los espejos eran muy imperfectos. Uno se veía y veía la imagen más o menos, pero no la veía bien, ¿no? Pero ahora nosotros tenemos espejos que se ven mejor, ¿no? Bueno, la Biblia es de esos espejos, donde vemos bien nuestra verdadera condición, ¿no? Y vemos como de verdad somos. Eso es lo que dice Santiago, ¿no? Cuando leemos la Biblia, vemos como en un espejo lo que somos, y lo que hacemos normalmente cuando vemos en un espejo lo que somos es tratar de arreglarlo, ¿no? De peinarnos, de lavarnos la cara, la mayoría, ¿no? De lavarnos los dientes. Así que dejemos que la palabra de Dios nos... ¿Estaría dispuesto, quitando toda excusa, ¿no? ¿Estaría dispuesto a que la palabra de Dios lo interpele, lo juzgue? No que nos juzgue un hermano. Que la palabra de Dios, dice, la Biblia nos enseña a juzgarnos a nosotros mismos, ¿no? A ver cómo estamos. Así que bueno, ya para el jueves que viene vamos a seguir con la otra parte, ¿sí? Acá habla de andad en amor, después dice andad como hijos de luz, después dice andad no como necios, sino como sabios. Así que vamos a orar y terminamos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tu Espíritu Santo, que es el que hace que esa palabra sea real en nuestra vida, pueda obrar en el corazón de los que estamos aquí. En cada uno de nosotros necesitamos que tu palabra nos ayude, nos convenza, que pueda entrar, Señor, entre a nosotros como una espada de 2 filos, como nos enseña tu palabra, para que podamos ver en serio, Señor, las intenciones de nuestro corazón. Y bendecí, Señor, también a los que están escuchando este estudio, a los que están viendo, Señor, este estudio, que tu Espíritu Santo pueda obrar en ellos. Y te damos gracias, Señor, por el privilegio de leer la Biblia, de orar, por el privilegio que tenemos de estudiarla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Sí?